Les pido que se sienten, por favor, y abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 17. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, de los versículos 1 al 9. Leemos la palabra del Señor. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Señor, venimos ante ti mientras terminamos este día de adoración a ti, pidiendo que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Y que nuestros corazones, Señor, no sean de piedra, sino que sean corazones de carne, listos para recibir tu palabra. Señor, mientras recibimos tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones, para que vivamos para tu gloria. Guía, Señor, mis pensamientos, mis palabras y todo cuanto hay en mí, para predicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes han estado viendo las mismas noticias que yo veo acerca de nuestro país en los últimos meses, es muy fácil caer en desesperación y en tristeza. Empezamos a ver corrupción que se revela en gobierno, oposición que también está salpicada de cosas, partidos políticos atacándose, crímenes, abusos y distintos tipos de cosas. Y lo que viene es cómo le damos vuelta a esto. ¿Cómo lo ponemos de cabeza? ¿Cómo se corrige todo esto? Y a veces no encontramos un cómo, no encontramos una forma. Y tenemos que llegar a un punto de reconocer que lo que alborota, lo que pone de cabeza, lo que cambia en verdad todo, cualquier lugar, es el Evangelio. Pero tal vez no de la forma como nosotros esperamos. No tal vez como de la forma que nosotros queremos. A veces sí. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo el Evangelio es lo que en verdad mueve los fundamentos de cualquier lugar, de cualquier persona. Lo primero que vamos a ver está en los primeros 4 versículos. El Evangelio de las Escrituras. El Evangelio de las Escrituras. Y lo que vemos aquí es a Pablo, Silas, que llegan hacia Tesalónica, pero antes han pasado por Anfípolis y Apolonia. Este tramo eran 160 kilómetros por lo menos. Y recordemos dónde estaban Pablo y Silas la última vez que los dejamos. Estaban saliendo de una cárcel, habiendo sido vapuleados con varas, teniendo sus espaldas golpeadas contra la pared. Y estando así, tienen que hacer este viaje. De hecho, cuando ustedes leen 1 de Tesalonicenses, los primeros 2 capítulos hablan en algunas partes, cuando Pablo está diciendo: ¿ustedes recuerdan cuando llegamos? Veníamos de sufrimiento en Filipos. Y aún así, estábamos listos para ir a predicar donde ustedes. Y así es como llegan estos hombres a este lugar. Y es bueno pensar en cómo llegan ellos. Porque a veces también nosotros queremos ser misioneros, evangelizadores, pastores, cristianos VIP. Que no sufren. Que todo va bien. Que son las condiciones perfectas para predicar el Evangelio. Y que cuando hay oposición, es que no es el lugar donde debo estar. O no debo de hablarle a esta persona. A veces queremos que todo vaya súper bien. Y aquí están estos hombres llegando a este lugar donde también van a ser expulsados. ¿Y cómo llegaron ahí? Un ángel les dijo: pasen hacia acá. Un hombre se les apareció: pasen hacia acá a predicar. Esta es la misión que Dios les había dado.
con varas, con caminatas difíciles, siendo expulsado, temiendo por sus vidas. Pero aquí están. Y hay algo interesante. Hay quien dice que la estrategia de Pablo era llegar a ciudades importantes y desde ahí establecer iglesias fuertes para después ir a otros lugares. Y Tesalónica era la capital de Macedonia. Y de hecho, cuando ustedes leen también Tesalonicenses, se dan cuenta que Pablo dice que los tesalonicenses se han vuelto un testimonio en Macedonia y Acaya, en 2 provincias. Entonces podría ser que esa sí era la estrategia de ellos. El punto es que tenemos que ser astutos como creyentes al presentar el Evangelio. Confiar en el Señor guiándonos cuando estamos presentándolo. Y saber que el Señor es quien respalda. Y justamente eso es a lo que llegamos ahora. Fieles a su costumbre, van a buscar una sinagoga. Recordemos que donde estaban antes no había sinagoga, no había suficientes hombres de cierta edad para que se reunieran en una sinagoga. Aquí sí, esta era una ciudad enorme, Tesalónica. Y aquí se había sinagoga. Entonces aquí se estaban reuniendo y no estuvo un día, 2 días, 3 días. Estuvo por lo menos 3 semanas, porque dice que se reunió por 3 días de reposo. Y los días de reposo judío eran los sábados, así que estuvo por lo menos 3 semanas en ese lugar. Y cuando él está aquí en este lugar, ¿qué es lo que nos dice? Que él empieza a discutir, a explicar y a presentar desde las Escrituras, no desde su experiencia. Y este es Pablo, el que podría haber dicho, iba para Damasco y el Señor se me apareció, o yo he sido vapuleado y estoy aquí. Y yo he sufrido esto y yo estoy acá. Y pudo haber empezado a exaltarse a sí mismo, a mostrar su experiencia como el medio por el cual mostrar a Cristo. Pero no, lo que él hace es que va a las Escrituras. De nuevo, como estuvimos viendo el domingo pasado, tenemos que tener cuidado con las experiencias cuando queremos usarlas. A veces la experiencia se convierte en el Dios que salva, en lugar de que Dios sea el Dios que verdaderamente salva. Y entonces están aquí desde las Escrituras y están discutiendo, explicando, presentando. Este es Pablo, que no tenía un libro como el que tenemos acá, que no tenía un celular con un montón de aplicaciones. Las Escrituras a las que se refiere es el Antiguo Testamento. Y eran rollos. Esto implicaba que tenía que conocer la Escritura, saberla quizás de memoria en muchas partes de ella, para poder discutirla estando ahí. Este era un hombre, ellos, que tenían esa comunión, ese conocimiento de la Escritura. Y esto me hizo pensar en algo que leí en un libro hace algunas semanas. Era una mujer contando acerca del sufrimiento de su mamá. Su mamá empezó a tener demencia. Su mamá empezó a tener demencia y era creyente. Y ustedes saben que la demencia lo que hace al final es que quita los filtros de las personas. Y las personas empiezan ya no a tener los filtros sociales, sino que a hablar lo que hay. Y dice que esa mujer, su mamá, cuando no tenía esos filtros para controlarse, lo que hablaba era secciones de la Escritura, secciones de la Biblia. Estaba tan internalizada en ella, era tan parte de su vida, que cuando no tenía filtros, eso es lo que salía. Y eso me hizo preguntarme a mí, si ese sería yo, si eso sería yo dentro de unos años. Y no sé, a veces creo que quizás no. Y tenemos aquí a estos hombres que conocen la Escritura y desde la Escritura empiezan a mostrar que, empiezan a decir que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y empiezan a llevarlos lógicamente a decirles, miren, acá muestra, tiene que morir, tiene que resucitar. ¿Y saben qué? El Cristo que yo les predico, Él murió y resucitó. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Que el Cristo, el Jesús que yo les predico, es el Cristo de las Escrituras. Y lo que él está hablando es la muerte sustitutoria de Cristo. Lo que él está diciendo es que era necesario que Cristo muriera. A veces nosotros nos preguntamos, ¿en verdad era necesario que Cristo muriera? ¿En verdad Dios no podía salvar de otra manera?
Yo estoy convencido que no había otra forma como Dios pudiera salvar. Porque tenemos que recordar lo que muchas veces hemos dicho. La dignidad de la persona ofendida requiere a alguien de esa dignidad para obtener perdón. Y Cristo y Dios es la persona de mayor dignidad en el universo. Y solo alguien de su misma dignidad podía pedir perdón por la humanidad. Pero tenía que ser un ser humano que lo pidiera, porque fue el ser humano el que ofendió. Por lo tanto, Dios mismo se encarna. Y Dios mismo, alguien de la misma dignidad, representante de los que habían fallado, es quien viene y dice que la ira del Dios Trino caiga sobre mí, para que estos puedan estar en paz. Eso es lo que está diciendo. Es necesario que nosotros podamos entender esto. Y es necesario que podamos no solo entenderlo, sino que creerlo y saber que no hay forma alguna, no hay otra manera por la cual usted y yo podamos ser salvos, si no es a través de creer en Jesús. Ese que la Escritura del Antiguo Testamento, cuando muchos dicen que Cristo no está en el Antiguo Testamento, pero ese que Pablo y Silas mostraron en el Antiguo Testamento, cuando la Escritura dice que tenía que morir y resucitar. Cuando ponemos nuestra fe en Él, estamos haciendo lo que a veces cantamos, glorioso intercambio. Su santidad, su justicia, se nos da. Y lo horrible que hay en nosotros ha caído sobre Él. ¿Saben por qué es bueno pensar en esto? Porque cuando pensamos en nuestras capacidades, en nuestros logros, en lo que podemos hacer, nos damos cuenta que nunca vamos a lograr llegar al estándar de Dios. Nunca. Nunca vamos a poder estar en ese estándar de santidad que Dios requiere a aquellos que se acercan a Él. Pero también nos muestra que Dios, quien se encarnó y que vino como el padre del hijo pródigo a encontrarse con el hijo, vino a encontrarse con nosotros en nuestras condiciones. Y no importa cuán pecaminoso u horrible sea lo que ha hecho o lo que está haciendo en este momento de su vida, hay perdón en Cristo. Ese Cristo que tenía que morir y también tuvo que resucitar. Es lo que nos dice Romanos 8:25. Entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y aquí vemos algo, entonces, que es odioso para nuestra época, que habla de tanta inclusividad. Encontramos una salvación exclusiva. Una salvación exclusiva, solo a través de Cristo. No a través de Buda, no a través de Alá, no a través de ser buena persona, no a través de lograr esto, no a través de la meditación. Una salvación ante un Dios santo que es posible solamente en Cristo. Y por eso es que usted muchas veces ha estado luchando y no encuentra la paz que necesita, porque ha estado buscando salidas por distintos lugares que no funcionan, que llevan a callejones sin salida, literalmente. Pero también la exclusividad de la salvación en Cristo nos muestra algo. Nos muestra la inclusividad que tiene esta salvación. El versículo 4 nos dice: algunos de ellos creyeron, ¿quiénes? Judíos, y se unieron a Pablo y Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. El evangelio exclusivo a través de Cristo es lo más inclusivo que puede haber, porque salva a personas de distintas clases sociales, de distintos lugares, de distintos idiomas, de distintos momentos de la historia. Y si usted a veces está queriendo o está luchando contra con la inclusividad y todo eso, el evangelio es lo más inclusivo que hay. ¿De qué otra forma nosotros íbamos a poder estar juntos aquí, si no es por Cristo? Aquí nacimos a kilómetros de distancia. Crecimos a kilómetros de distancia. Pero en algún momento de la historia, Cristo vino a nuestro encuentro. Y por eso estamos acá juntos. Y esto nos debe hacer pensar en algo. Estos hombres presentaron a Cristo desde las Escrituras. ¿Cómo es nuestra relación con las Escrituras?
Nosotros vamos a las Escrituras constantemente. Nosotros memorizamos la Escritura. Nosotros cantamos las Escrituras. Oramos las Escrituras. ¿Cómo es nuestra relación con las Escrituras? Y voy a decir algo con mucho cuidado, porque no quiero imponer un dogma o algo. Pero a veces ni siquiera tenemos una Biblia física. Y leemos solo a través de una aplicación. Y eso habla mucho acerca de la importancia que podemos tener de la Escritura. No quiero atar su conciencia, pero después podemos platicar de eso si quieren. Entonces aquí están estos hombres. ¿Y qué es lo que sigue? Vamos al segundo punto, que es que el Evangelio causa envidia. Cuando el Evangelio se nos presenta, hay dos decisiones. No hay terceras vías, solo hay dos. O creemos o no creemos en el Evangelio. No hay otra. Por eso es que los tibios, Apocalipsis dice que son vomitados. O frío o caliente. No hay vías intermedias. Y entonces estos judíos, algunos de la multitud griegos y muchas mujeres principales, ellos creyeron. Pero el versículo 5 nos muestra que los judíos, y aquí se refiere a los líderes judíos, no creyeron. Ellos tomaron la otra vía, no creer. Usted ha estado expuesto a la predicación de la palabra muchas veces en su vida, o quizás sea la primera vez hoy. Y usted está en esa encrucijada en este momento. Creer o no creer. Y eso tiene consecuencias. Porque creer o no creer dicta, conduce la manera como vivimos. Cuando yo creo en el Evangelio y creo en el Señor que me salva, y que cuando me salva comienza una obra de santidad transformadora en mi vida, yo voy a vivir de cierta manera. Pero cuando yo no creo en el Evangelio, cuando yo no creo que hay un estándar verdadero que es el Señor, un estándar de santidad, voy a vivir en pecado. Voy a vivir en contra del Señor. Y eso tiene dimensiones o consecuencias eternas. Y estos hombres entonces, ellos deciden no creer. Y cuando ellos deciden no creer, ¿qué sucede? Van con hostilidad. Van contra los que sí creyeron. Ustedes se han dado cuenta, hoy platicaba con una persona que decía que lucha con ciertas conductas. Mejor dicho, mi esposa platicó con unas personas que lucha con ciertas conductas a las que vuelve. Porque cuando les dice que está yendo a la iglesia y que quiere cambiar estas cosas, en su círculo cercano se burlan. Y despierta estas conductas y todo esto. Mire, cuando nosotros comenzamos a vivir por el Evangelio, sin duda habrá personas que se van a burlar. Pero ¿saben de dónde viene esa burla? La burla es envidia. Cuando alguien sabe que está viviendo de forma errada, cuando alguien sabe que tiene conductas pecaminosas, cuando alguien sabe que la forma como habla, como piensa, como actúa, no es la correcta, porque todos lo saben, todos lo saben. Hay una ley del Señor escrita en los corazones que nos lleva a entender a todos cuando estamos actuando mal. Cuando alguien sabe esa verdad en su corazón y ve que ha hecho de todo y no puede cambiar, lo que le queda es la envidia burlona contra aquellos que sí están pudiendo, por el poder del Espíritu Santo, ser transformados. Y es lo que pasa con estos hombres. La envidia viene a ellos, pero también hay otro tipo de envidia en ellos. Hay envidia por pérdida de la influencia que ya tenían. Estos hombres recién llegados empiezan a llevarse a varios de los que eran judíos, empiezan a llevarse a griegos que estaban aceptando el judaísmo, y empieza a llevarse a mujeres que son de las principales, que pueden ser mujeres que tenían dinero o que eran esposas de los líderes de la comunidad. Y esto es algo que me encanta también de las narraciones de Lucas, en su Evangelio y en Hechos. Lucas muestra a las mujeres
teniendo la misma dignidad que los hombres, en una época donde eran cualquier cosa, cosas comparadas con esclavos o con animales. Y entonces empiezan a ver que la influencia se les está yendo y se enojan, se molestan. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a inventar cosas. ¿Y qué es el primer invento que hacen? Dicen, estos están alborotando, están trastornando. Pero ¿quiénes son los que en verdad alborotan? ¿Quiénes son los que llevan hombres de la plaza? Y alborotan a todos. Son ellos. Y a veces os vemos en nuestros políticos, en cualquier lugar del mundo, que siempre se acusa a otros de lo que están cometiendo. Pero a veces eso pasa en nosotros también. Nosotros sabemos esos pecados o esas cosas que son odiosas en nosotros. Y entonces somos bien buenos para ver eso mismo en los demás. Usted lucha con la ira. Es fácil ver aquel solo enojado pasa. Es como una forma de quitarlo y tirárselo a esta persona. Alguien lucha con lujuria. Es que solo está viendo mujeres. Se le gira el cuello como el exorcista. Empieza a notarlo. Llegamos a notar en otros esas cosas que son odiosas en nosotros. Llegamos a verlo claramente. Y es lo que está pasando con estos alborotadores. Con estos alborotadores que están viendo que en verdad sí está pasando algo. El mundo de ellos se está poniendo de cabeza. El mundo de ellos, por causa del Evangelio, está cambiando. La influencia que tenían está cambiando. Pero a veces nosotros también tememos cuando nuestra influencia se va. Padres, a veces nos damos cuenta que cuando estamos nuestros hijos avanzando en edad, ya no tenemos respuestas para algunas preguntas, pero otras personas sí. Y podemos luchar un poquito con envidia, porque la influencia que teníamos sobre nuestros hijos se está yendo un poco. A veces podemos ser predicadores y tener envidia de la buena forma como otro predica, como otro presenta el texto, como otro lo aplica a nuestras vidas. Nosotros muchas veces, cuando estamos viendo que la influencia que tenemos sobre otros se va, actuamos de esa manera, empezando a señalar lo malo en aquellos, para escudarnos, para tratar de recuperar lo que estamos perdiendo. Y esta gente llega a un punto extremo. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Llegan y le dicen, ustedes saben que aquí quien es el rey es el César, él es el emperador. Unos hombres, parte de una religión, que no aceptaban otro Dios, por implicación, para mantener su influencia, están reconociendo o están diciendo ante las autoridades, nosotros reconocemos al César como el rey, y estos no. Están inventando y sacando, escarbando de donde pueden, solo por mantener la influencia que ellos ya tenían. Y hay muchos cristianos que suelen hacer eso, que caen ante la cultura en la cual están, solo para mantener cierta influencia. ¿Cuántos hombres, mujeres, tienen puestos de autoridad en algunas empresas? Y para mantener esos puestos, empiezan a permitir cosas pecaminosas. Es que todos aquí en la empresa lo hacen. Y si yo no lo hago, pierdo mi puesto, mi gerencia, mi jefatura, incluso mi empleo. Y empiezan a aceptarse ese tipo de cosas. A veces padres incluso pueden llegar a aceptar que sus hijos vivan en condiciones pecaminosas para que los hijos siempre los escuchen. Para ser amigo de mi hijo, amiga de mi hija. Yo sé que eso está mal, pero es que si no, lo voy a alejar. Y empezamos a actuar como estos hombres. A ceder, a entregar cosas para mantener la influencia, la autoridad que estaban perdiendo. Llevan a Jasón, lo meten a la cárcel, quizás no pueden vapulearlo, no pueden golpearlo porque él sí era ciudadano romano y paga una fianza.
Y algo que tenemos que pensar en todo esto, con cómo estos hombres llegaron a la Escritura y conocían la Escritura, es que esto solo es el ejemplo que ellos estaban siguiendo de Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Con qué respondió? Con la Escritura. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús habló en Juan 5:34 con unos hombres y le dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, ellas hablan de mí? Si en verdad las escudriñaran, ustedes entenderían que hablan de mí. Y en Lucas 24, cuando Jesús va camino de Emaús, acompaña a los discípulos que van ahí, ¿qué empieza? Empieza a explicar desde la Escritura cómo Él estaba presente, cómo Él era el centro. Estos hombres lo que están siguiendo es el ejemplo de Jesús. Pero también el ejemplo de Jesús nos hace recordar algo. Marcos 15:10 nos dice que Pilato sabía que los líderes judíos entregaron a Jesús por envidia. Cuando nosotros estamos enfrentando la envidia que otros tienen, cuando estamos enfrentando cosas que otros hacen para dañarnos, Jesús conoce eso. Él lo experimentó. Y podemos llegar ante Él y decir, Señor, me siento dañado y creo que es por envidia. Pero tú conoces eso. Ayúdame. Ayúdame a actuar de forma mansa y humilde, de forma amorosa y misericordiosa, confiando en tu justicia. Pero también, cuando es nuestra propia envidia, por la influencia que perdemos, la que está brotando, podemos llegar ante Él y decirle, Señor, no quiero ser de esos que te tenían envidia y te crucificaron. Ayúdame a luchar contra esto en mi corazón. Y es lo que muchas veces decimos de Hebreos al final del capítulo 2 y el capítulo 4. Nos muestra a un sumo sacerdote que comprende lo que estamos pasando. Un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor. No hay ningún sentimiento, ninguna emoción que nosotros tengamos que Cristo no la conozca. Y por lo tanto Él puede comprendernos y puede ser auxilio para nosotros. Y por eso usted, hermano, hermana, si usted está luchando con su amor por las Escrituras, si usted está luchando con envidia que hay en usted por influencia que pierde, usted puede llegar al Señor, correr a Cristo y saber que será rescatado. Pero si usted no es creyente, si usted nunca ha puesto su fe en Cristo, hoy está ante esta encrucijada: o creer en Jesús para su salvación, o seguir viviendo neciamente sin Cristo Jesús. Y esto va a tener consecuencias eternas. Y aunque suene pesado, la palabra del Señor nos muestra en Proverbios que el necio es aquel que no cree en el Señor. Y si usted se da cuenta del error de no creer en Cristo, de no poner su fe en Él, ese Cristo que tuvo que morir y que también resucitó, si usted lo entiende, usted puede correr a Él y pedir, Señor, perdóname y ayúdame a vivir una nueva vida para tu gloria. Oremos. Señor Dios, hemos escuchado tu palabra y cada uno de nosotros está luchando con distintas cosas. Quizás, Padre, alguna de las aplicaciones que puse no llegan o aplican a todos. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo aplique más profundamente tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, si hay alguien viviendo sin esperanza acá, si hay alguien que se da cuenta que ha buscado por muchas maneras una paz que no encuentra, concédele entender, así como abriste el corazón de Lidia en Hechos 16, concédele entender que esa paz la puede encontrar en Cristo. Señor, nosotros, tus hijos, aún en proceso de santificación, podemos estar luchando a veces cuando nos parece que perdemos influencia sobre hijos, empleados, amigos. Oh Dios, no concedas, no permitas que eso se apodere de nuestros corazones. Ayúdanos a correr a ti, oh Dios, sabiendo que puedes
socorrernos, que tú eres el único que puede ayudarnos contra esas maldades. En el nombre de Jesús oramos. Amén.